Bienvenidos nuevamente a este nuevo video de viaje por la Biblia. Como siempre, les agradecemos su participación, les agradecemos su interés y les agradeceremos también que pongan like y que toquen la campanita. Eso realmente nos ayudará bastante para seguir diseminando a través de YouTube nuestro mensaje. He comenzado estos videos comentando que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Cada una de estas dos partes se subdividen en 5 secciones y como estaremos viajando por el Antiguo Testamento, recordemos que estas son el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapiensales o poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, después de este rápido repaso, empecemos nuestro viaje el día de hoy. La primera parte del libro de Samuel, ojo, libro de Samuel. En el Antiguo Testamento tenemos libros, en el Nuevo Testamento tenemos cartas. Entonces, vamos a ver la primera parte del libro de Samuel, que nos cuenta la historia de Elí y de Samuel, quienes fueron los últimos jueces de Israel. Se trata del periodo crucial de transición o cambio de gobierno entre los jueces y el periodo de la monarquía. Elí, el último juez de Israel, fue en general un hombre bueno, pero débil y descuidado en la disciplina moral de sus hijos, lo cual para nuestro rol como padres nos lleva a pensar que no es suficiente con ser bueno, no es suficiente con ser proveedor. Como padres tenemos que educar y enseñar a nuestros hijos a temer y a obedecer y a reverenciar a Dios. Elí no puso límites al desenfreno de sus hijos en su función ya como sacerdotes y ellos no honraron a Dios. Las consecuencias fueron castigados con la muerte. Eso está en el primer libro de Samuel 2:34 y en el capítulo 3 del 13 al 14 y en el 4 en el versículo 18. En el primer libro de Samuel vemos que Elí juzgó a Israel durante 40 años. Vamos a ver cuál es el propósito de este libro, de este primer libro de Samuel. Básicamente es relatar cómo se estableció la monarquía y narrar parte de las vidas de los personajes que más tuvieron que ver con el reino. Primeramente encontramos la vida de Samuel. Fue un juez, un patriota de corazón, humilde y consagrado, sirviendo obedientemente al Señor. Por otra parte, también tenemos a Saúl, que fue un rey egoísta, indócil, celoso, obstinado, inconstante e infiel al Señor. Y para cerrar el libro tenemos la historia de David, un hombre según el corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un varón de oración y alabanza, probado, disciplinado, perseguido y finalmente coronado monarca de Israel. El libro presenta la historia de la nación para demostrar que la infidelidad a Dios siempre tuvo como consecuencia el castigo, incluso para los sacerdotes, o en este caso para los hijos de los sacerdotes, de Elí, mientras que por el otro lado, la obediencia siempre fue premiada con la bendición de Jehová. En primero de Samuel encontramos, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hay que tener cuidado con esto. El tema del libro es sencillo, es el establecimiento de la monarquía en Israel. Los acontecimientos que se narran en el primer libro de Samuel cubren un periodo de aproximadamente 115 años. Y este libro da principio a los 500 años que duró la monarquía, aproximadamente del año 1095 hasta el 586 antes de Cristo. El bosquejo del libro lo tenemos dividido en 3 partes. Primero tenemos la vida de Samuel, capítulo 1 al capítulo 7, Samuel y Saúl, del capítulo 8 al 15, y finalmente Saúl y David, los últimos capítulos del libro. Veamos brevemente algo sobre la primera parte, lo que es primero de lo que es Samuel. Samuel significa
pedido a Dios. ¿Recuerdan el relato de Ana? La mujer que en oración pide a Dios un hijo, está en el capítulo 1. Bueno, Samuel fue la respuesta de Dios a la oración, y a lo largo de su prolongada y útil vida, Samuel fue un hombre de Dios, principalmente fue un hombre de oración. Fue el primero de los grandes profetas, maestro de profetas, sacerdote y el último de los jueces. ¿Se acuerdan que vimos varios tipos de jueces? Samuel fue el único juez que tuvo éxito en unir a las 12 tribus y el primer hombre desde Josué a quien Dios empleó para provocar un avivamiento espiritual en los israelitas, lo cual trajo victoria a todo el pueblo. Y finalmente podemos comentar que Samuel ungió a los 2 primeros reyes de Israel, tanto a Saúl como a David. Y así se funda el reino hebreo. En 1 de Samuel 7:13 encontramos: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Qué impresionante el relato de la vida de este varón, de este hombre. Pero vamos por partes. ¿Quiénes eran los filisteos? Bueno, pues según el libro de Jueces, en el capítulo 10, el 7 y el 8, los filisteos, que ahí lo tenemos en el mapa, estos personajes conquistaron la parte occidental de Canaán. Eran un pueblo indoeuropeo originarios de la isla de Creta. En esa época se llamaba Caftor y eso está en Amós 9:7. Estos amigos tenían un ejército bien organizado y bien armado y por mucho tiempo disfrutaron de superioridad militar en Palestina. Siendo enemigos encarnizados de los hebreos, Sansón, no sé si recuerdan la historia de Sansón, comenzó una lucha contra ellos que duró hasta que fueron derrotados definitivamente por el rey David. Entonces, en la época de Samuel, los filisteos derrotan a Israel y se llevan el arca de Jehová a su tierra por 7 largos meses. Pero como la presencia de Dios se mostró fuertemente contra ellos, optaron por mejor devolverla. Los hombres de Bet-Semes la recibieron porque la mandaron en un carro y entonces estos señores la reciben, pero se atreven a abrir el arca del pacto, el arca de Dios, para ver qué carambas había adentro. Y la presencia de Jehová se manifestó claramente contra ellos y hay una mortandad pero fuerte, arriba de 50,000 personas. Samuel insta al pueblo a dejar sus ídolos y a volverse al único Dios verdadero. Y entonces convoca a una gran asamblea en Mizpa para reconocer y alabar a Dios. Pero pues los filisteos se enteran de esta reunión y lanzan un fuerte ataque. Samuel ora y Dios se manifiesta con poder derrotando a los enemigos. Y aquí la pregunta podría ser: ¿por qué Dios permitió que los filisteos amenazaran a Israel durante esta época de arrepentimiento y de bendición? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí? Pues suponemos que Dios quería probar a su pueblo y Dios quería recordarles que pese a lo que podamos ver y aunque no podamos ver a Dios, nuestro Dios siempre está presente y trabajando en el cuidado de su pueblo. Y esto no aplicó a Israel. O sea, esto no aplicó solamente al pueblo de Israel. Hoy en día, nuestro Dios trabaja protegiendo a su pueblo. Eso sí, hay una condición y la condición está en la palabra de Dios. En 1 de Samuel 7:3 dice que habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os liberará de la mano de los filisteos. Recordemos, actuaba también como juez. Entonces, ¿cuáles fueron las 3 condiciones que el pueblo tenía que cumplir
para recibir la bendición. Ojo, esto aplica para nosotros también. Tenía que regresar a Jehová de todo corazón. Tenía que volverse a Jehová. Adicionalmente, el número 2, tenían que quitar a los dioses ajenos. Cualquier cosa que ocupe el primer lugar delante de Dios es idolatría y a Dios no le gusta. Y finalmente, preparar su corazón para servir únicamente a Jehová. Eso es lo que Dios pide, eso ya lo conocemos, hay que hacerlo. Si lo extrapolamos a nuestros días, pues, ¿qué condiciones necesitaremos cumplir para ser bendecidos? A ver, ¿recuerdan el Shema? Lo hemos estado comentando varias veces. Está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Shema, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que tenemos que hacer, amar a nuestro Señor. Y entonces sí, vamos a recibir las bendiciones que el Señor promete en su palabra. Pasemos al segundo parte, que es la vida de Samuel y Saúl. Obviamente les recomiendo leer el libro de Samuel porque las historias son muy interesantes y básicamente se refiere al establecimiento de la monarquía. Habían sido manejados por los patriarcas, después por líderes, después por jueces. Ahora entra la monarquía y el pueblo le dice a Samuel: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué interesante. Entonces, ¿cuáles fueron las razones para que los israelitas desearan tener un rey? Primeramente, Samuel ya era mayor. Otro problema que repite de Elí: los hijos de Samuel, igual que los de Elí, daban mal ejemplo. Tercero, querían ser como las demás naciones. Los israelitas veían ejemplos a su alrededor de reinos fuertes y querían tener un gobierno centralizado y un defensor visible que fuera su rey. No se percataban que las derrotas que habían sufrido ante sus enemigos eran por causa de su infidelidad a Dios y que cada vez que se arrepentían de su pecado y pedían perdón a Dios, Dios los libraba de sus enemigos. Quien estaba peleando por ellos era Dios. Pero un punto que considero importante tomar en consideración era que querían ser como las otras naciones. Y creo que esto aplica también para nosotros. En nuestra vida actual. Queremos ser como las demás personas que viven a nuestro alrededor. Pero Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que hablemos como hijos del rey, no como carretoneros. Dios quiere que seamos honestos como Él es. Dios quiere que no mintamos, porque Él no miente. Dios quiere que no hagamos trampa en la escuela o en los negocios. Dios quiere que ayudemos a nuestros semejantes. Esa es la forma de ser santos, estando apartados de las cosas que la gente que nos rodea hace de forma regular, hace de forma natural, la gente que vive cerca de nosotros. El pueblo quería ser como las demás naciones. ¿Qué tanto quieres ser tú como las demás naciones, como la gente que está a nuestro alrededor? Lo que podemos ver es que Israel olvidó que su seguridad y su felicidad dependían del hecho de que ellos eran diferentes y apartados, santos de las otras naciones. En Deuteronomio 7:6, lo recordaremos, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Es algo que debemos recordar. Nosotros, así como Israel, también somos escogidos y somos un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero bueno, continuemos con el proceso de la monarquía. Aquí en esta parte aplicó o funcionó la voluntad permisiva de Dios.
Y entonces les dio un rey. Samuel entendió que su ocaso como juez, como profeta, ya había llegado. Sin embargo, no abandonó su cargo como profeta ni dejó de interceder por el pueblo. ¿Recuerdan que les dije que oraba mucho? Sí, efectivamente, Samuel intercedía mucho por el pueblo. Entonces, podemos bosquejar en 4 palabras o en 4 versículos el reinado de 40 años del primer rey de Israel. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Efectivamente, Saúl. Imagínense, 40 años lo vamos a resumir en cuatro palabras. La primera es que fue ungido, fue coronado, fue desobediente y ya lo vieron. Fue rechazado. Ahí están los capítulos, ahí está la historia del primer rey, del primer monarca. Qué triste, fue rechazado. En el capítulo 16 encontramos a un Samuel triste y lamentándose por el resultado con Saúl. Y pues Dios lo reprende y le dice que se levante y que proceda a ungir a un nuevo rey. David, el hijo de Isaí, que había sido bisnieto de Ruth y de Booz, ¿se acuerdan de esta Ruth? Nació en Belén. Él fue el menor de 8 hijos, el más pequeño. Y cuando tenía sobre los 18 años, Dios lo eligió para ser ungido por rey por Samuel. En el capítulo 17 y 18 leemos la historia que yo creo que todos la conocen de Goliat. Nuevamente los filisteos estaban en guerra con Israel, pero esta vez traían con ellos a un paladín, un gigantón de 2-3 metros que le propuso a Israel, a los ejércitos de Israel, que en lugar de matarse entre ellos, pues mejor seleccionaran al mejor guerrero de Israel y que peleara contra él. Grandulón. Así, el ganador vencía a todo el pueblo rival. Y entonces aparece David, el chamaquito, flaquito, güerillo, sin armadura, pero iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lanza con una honda una piedra de río y mata al gigante. La historia la conocemos. Y el pueblo se alegra y entonan cantos y reconocen la acción de David. Pero ¿qué pasa? Con el paso de los tiempos, no solamente de esta victoria, Saúl se llena de celos enfermizos que incluso trata de matar a David. David trabaja por algún tiempo en el palacio tocándole música a Saúl. Se hace amigo de su hijo Saúl, pero Saúl insiste en querer matarlo. David finalmente huye y vive como fugitivo en el extranjero por un montón de años. Pero en lugar de permitir que el odio contra Saúl endureciera su corazón, él devolvió honor, respeto y amor en lugar de rencor. Fíjense, David le sirvió a Saúl, peleó por él, se esforzó por ayudarle, y sin embargo Saúl le regresó odio, le regresó rencor, lo quiso matar. Veamos, cuando nosotros guardamos rencor contra alguien, ¿quién realmente pierde? ¿La otra persona? ¿O nosotros? ¡Nosotros! Porque nosotros somos los que nos la pasamos rumiando nuestro coraje. Nosotros pasamos recordando qué es lo que nos molesta. Nosotros somos los que perdemos la paz, a veces el sueño. Pero lo más importante, perdemos la relación con Dios y con la demás gente. Nos amargamos. ¿Cómo lo podemos remediar? Perdonando. Al perdonar te quitas una carga tremenda. El otro, déjaselo a Dios. Tú perdona. La vida como desterrado obligó a David a depender totalmente de Dios. Templó su alma, haciéndola fuerte y haciéndolo a él flexible. Y le dio la oportunidad de desarrollar las cualidades de liderazgo, dominio propio, comprensión de las cosas y paciencia. Y finalmente, pues Dios encontró a un varón conforme a su corazón para reinar sobre su pueblo, David. Un varón que daba el crédito a Dios en todas las cosas que hacía. Un varón que confiaba en Dios, porque David sabía que Dios era su proveedor y su guardador. Y David se fortalecía en Jehová. David dependía de Dios en todo tiempo. ¡Wow!
¿Qué características que la Biblia presenta sobre un personaje, sobre David? Y entonces Samuel le dice a Saúl en 1 de Samuel 13:14, ¿qué crees? Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El último capítulo de este libro está teñido de luto. Ofrece el cuadro final de uno de los más desastrosos fracasos. Saúl muere en el campo de batalla por su propia mano, también su hijo. Lo que arruinó a Saúl realmente fue su obediencia, pero a medias, parcial. Por eso precisamente Dios lo desechó. En el Nuevo Testamento lo encontramos como una persona tibia, obedecía a medias. A Saúl, adicionalmente, fue víctima del orgullo y se dejó llevar por los celos humanos. ¡Qué personaje! Muy bien, hemos visto la primera parte del libro de Samuel. Entonces, vamos a ver ahora el video de The Bible Project, específicamente 1 de Samuel. Creo que nos va a ayudar para tener una visión más completa del libro. Los libros de Primera y Segunda de Samuel. En nuestras Biblias modernas, estos son dos libros separados, pero esa división es simplemente por la longitud del rollo. Originalmente fue escrito como una sola historia coherente. En este video hablaremos solo sobre Primera de Samuel. Después de que Israel fue rescatado de la esclavitud en Egipto, ellos hicieron un pacto con Dios en el monte Sinaí y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y ahí se suponía que Israel fuera fiel a Dios y obedeciera los mandamientos del pacto. Antes del libro de Samuel, el libro de Jueces mostró cómo Israel falló completamente en cumplir esa tarea. Fue un tiempo de caos moral y mostró la necesidad que tenía Israel de líderes sabios y fieles. El libro de Samuel provee una respuesta a esa necesidad. La historia del libro de Samuel se enfoca en tres personajes principales. El profeta Samuel, de donde el libro toma su nombre. Luego tenemos al rey Saúl y después de él al rey David. Los tres hicieron que Israel pasara de ser un grupo de tribus gobernado por jueces a un reino unificado gobernado por el rey David en Jerusalén. Y el libro de Samuel tiene un diseño fascinante que entreteje la historia de estos tres personajes en 4 partes principales. Samuel es el líder clave y el profeta en la primera sección del libro, pero también juega un rol importante en la siguiente sección, que es la historia de Saúl, la cual se nos cuenta en 2 movimientos: la llegada de Saúl al poder y luego sus fracasos. Y la segunda parte trata sobre su caída y su trágica muerte. Y luego del drama de la partida de Saúl, se encuentra con la emocionante llegada al poder de David. Y luego, la historia de David se nos cuenta en 2 movimientos. Primero, él está sobre una ola de éxito, lo cual es seguido por su trágico fracaso personal en la lenta autodestrucción de su familia y luego de su reino. El libro concluye con un epílogo que reflexiona en toda la historia. Profundicemos y veamos cómo se desarrolla. La primera parte continúa describiendo el caos del libro de Jueces. Y se nos presenta una conmovedora historia acerca de una mujer llamada Ana. Y ella se lamenta porque nunca ha sido capaz de tener hijos. Y por gracia de Dios, ella finalmente tiene un hijo llamado Samuel. Y en su gozo, canta un asombroso poema en el capítulo 2. Y el poema trata de cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. De cómo, a pesar de las tragedias y de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos en la historia. Y también trata de cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. El poema de Ana ha sido colocado aquí en el inicio del libro para introducir estos temas claves que veremos a través de toda la historia, como el siguiente. Samuel crece y se convierte en un gran profeta y líder para el pueblo de Israel, al tiempo que los filisteos se levantan como los archienemigos de Israel. Y en esta batalla crucial, los israelitas se vuelven arrogantes. Y en lugar de orar y pedir la ayuda de Dios, sacan el arca del pacto como una especie de trofeo que automáticamente les dará la victoria en la batalla. Y así, debido a su presunción arrogante, Dios permite que Israel pierda la batalla y el arca es robada.
Así que los filisteos toman el arca y la colocan en el templo de su dios, Dagón. Y luego el Dios de Israel derrota a los filisteos y al dios Dagón sin un ejército, enviando plagas sobre el pueblo. Y los filisteos ya no quieren el arca, obviamente, y la envían de vuelta a Israel. Y el punto de la historia parece ser este. Dios no es el trofeo de Israel, y Él se opone al orgullo entre los filisteos, pero también entre su propio pueblo. Y así, Israel necesita permanecer humilde y obediente si quiere experimentar la bendición del pacto de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección principal. Los israelitas vienen con Samuel y le dicen: «Oye, queremos un rey como todas las demás naciones. Ve y búscanos uno». Y Samuel, un poco molesto, va y consulta con Dios, y Dios le dice: «Sí, sus motivos son malos, pero si quieren un rey, dáselos». Y así se nos presenta Saúl. Saúl es un personaje trágico, porque empieza siendo muy prometedor. Es alto y bien parecido. Es el candidato perfecto para ser rey. Pero tiene fallas de carácter profundas. Es deshonesto, le falta integridad y parece incapaz de reconocer sus propios errores. Y estas fallas se convierten en su perdición. Él gana algunas batallas al principio, pero sus fallas son tan profundas que eventualmente se descalifica a sí mismo por desobedecer descaradamente los mandamientos de Dios. Así que el anciano Samuel confronta a Saúl y a Israel. Él le había advertido al pueblo de que solo serían beneficiados por un rey que fuera humilde y fiel a Dios. De otro modo, los reyes de Israel traerían la ruina. Así que le informa a Saúl que Dios levantará un nuevo rey para reemplazarlo. Y así comienza la caída de Saúl. Al mismo tiempo, Dios está trabajando detrás de escena para levantar a ese nuevo rey. Es un insignificante pastor joven llamado David. Es el candidato menos probable para ser rey. Pero la famosa historia de David y Goliat muestra que Dios no eligió a David por la posición de su familia, sino simplemente por su confianza radical y humilde en el Dios de Israel. De manera que esta historia encarna todos los temas del poema de Ana. Los orgullosos Saúl y Goliat son humillados, mientras que el humilde David es enaltecido. De aquí vemos a Saúl descender lentamente a la locura, mientras David llega al poder. David comienza a trabajar para Saúl como general, y está ganando todas las batallas, y también está ganando toda la fama. Y Saúl se pone celoso y empieza a perseguir a David, hostigándolo y tratando de asesinarlo. David no ha hecho nada malo, así que David simplemente huye y espera en el desierto. Y aquí vemos el verdadero carácter de David. Él tiene muchas oportunidades de matar a Saúl, pero no lo hace. Él simplemente confía que a pesar de la maldad de Saúl, Dios levantará un nuevo rey para su pueblo. Lo que también es interesante es que muchos de los poemas de David que encuentras en el libro de Salmos están ligados a este momento de su vida, y todos expresan la misma actitud de confianza. Y así que esta sección del libro termina con la espantosa muerte de Saúl después de perder una batalla con los filisteos. Primera de Samuel cuenta algunas de las historias más detalladas y bien narradas que encontrarás en la Biblia. Y los personajes Saúl y David son presentados de manera muy realista. Y el autor los está exponiendo como estudios de carácter para que puedas encontrarte a ti mismo en ellos. Así que en la historia de Saúl vemos una advertencia. Es crucial que reflexionemos en nuestras propias fallas de carácter y cómo nos dañan a nosotros y a los que nos rodean. Y con la ayuda de Dios necesitamos humillarnos a nosotros mismos y lidiar con nuestro lado oscuro para que la historia de Saúl no se convierta en la nuestra. David, por otro lado, se nos presenta como ejemplo de paciencia y confianza del tiempo de Dios en nuestras vidas. Él está huyendo en el desierto, siendo perseguido por Saúl. David tenía muchos motivos para pensar que Dios lo había abandonado, pero eso no es lo que él piensa. Así que la historia de David nos motiva a confiar en que, a pesar de la maldad humana, Dios está cumpliendo sus propósitos, oponerse al orgulloso y exaltar al humilde. Y de eso se trata Primera de Samuel. Siempre estos videos son ilustrativos con los muñequitos y demás, pero cubren mucho del libro. Hay un texto que me gustaría que aprendiéramos, que memoricemos porciones de la Biblia.
y está en 1 de Samuel 15:22. Dice: ¿se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor. Que tengan muy buena semana.